El joven planeta Tierra. Por décadas, los científicos han propuesto la teoría evolutiva de los orígenes de una Tierra que se formó por el lento enfriamiento de masa fundida durante 4.500 millones de años para crear las rocas base de los continentes, los granitos. Sin embargo, ¿han considerado los científicos todas las evidencias en su teoría de una Tierra que evoluciona desde la antigüedad? ¿Y si hubiera evidencia en los mismos granitos que demostrara que se formaron rápidamente y no por un enfriamiento lento? ¿Y si hubiera evidencia de que estas formaciones sedimentarias que componen el Gran Cañón se depositaron rápida y no lentamente? ¿Y si hubiera evidencia de que el mismo cañón fue tallado en un corto tiempo por rápidos procesos erosivos? ¿Y si hubiera evidencia que revelara que el carbón y el petróleo pueden formarse rápidamente y son recientes? ¿Y si hubiera evidencia de que los dinosaurios existieron no hace millones, sino unos pocos miles de años? ¿Y si se descubriera que las leyes naturales, el pegamento que mantiene unido al sistema evolutivo, no puede explicarlo todo en la historia de la Tierra? Nos veríamos obligados a considerar otro modelo de historia de nuestro planeta, uno que reconozca la posibilidad de que las tasas de cambios geológicos en el pasado fueron mucho más elevadas de las que observamos actualmente. En este escenario tomaría mucho menos tiempo para que ocurrieran diversos eventos geológicos. Entonces tendríamos todos los ingredientes para concluir que la Tierra es de hecho bastante joven. Pero ¿hay alguna evidencia científica que desafíe la visión evolutiva de una Tierra antigua y apoye la de una Tierra joven? El científico Robert Gentry la ha encontrado. Mientras trabaja en el Laboratorio Nacional de Oak Ridge en Tennessee, ha publicado evidencia que desafía el largo periodo de tiempo de la historia de la Tierra. En 1977, la Red de Comunicación de Investigaciones publicó un innovador informe sobre los resultados de los trabajos del Dr. Gentry, el cual describe sus implicaciones de la siguiente manera. Las actuales leyes físicas pueden no haber gobernado el pasado. Las rocas fundamentales de la corteza terrestre, en vez de enfriarse y solidificarse durante millones de años, se cristalizaron casi instantáneamente. Algunas formaciones geológicas que se pensó tenían 100 millones de años, en realidad solo tienen algunos miles de años. Al apoyar estas proposiciones, y cualquier investigador nos lo dirá, toda la estructura histórica de las ciencias naturales se desvanecería y quedarían pocas certezas. Hasta la fecha, estas posibilidades y otras igualmente desafiantes han sido sugeridas en una extraordinaria serie de documentos publicados durante hace algunos años en las principales revistas científicas del mundo, Nature, Science y Annual Review of Nuclear Science, entre otras. Red de Comunicación de Investigaciones, Informe Importante, 1977. Parte de la investigación del Dr. Gentry, a la que se hace referencia en esta cita, pertenece a su trabajo con madera carbonizada en lo que se conoce como la Meseta de Colorado, una extensa región geográfica que abarca parte de Colorado, Utah, Arizona y Nuevo México. Por medio de un microscopio y un equipo de laboratorio más avanzado, analiza estas muestras de madera carbonizada para varios tipos de radioactividad. Sus resultados nos ayudan a entender cuánto le toma al carbón formarse, la edad del carbón y la edad de la Tierra misma.
Mina de Cypress Plateau, Price, Utah. ...610 metros, 10 kilómetros bajo tierra. Carbón, uno de los recursos energéticos más vastos de la Tierra. Antes de poder responder la pregunta sobre la edad del carbón y el tiempo de su formación, necesitamos responder a la pregunta ¿de dónde viene? Aquí en esta mina de carbón en Price, Utah, tenemos la respuesta. Aquí tenemos un tronco, casi completamente convertido en carbón. Hay miles de troncos como este en esta y en otras minas del área de Price. Este hecho nos indica que, dadas las condiciones adecuadas de presión, temperatura, agua y tiempo, esta madera y otra vegetación se convertirán en carbón. La pregunta es, ¿cuánto tiempo se requirió para que esto pasara? Robert Gentry y su hijo, David, socio en el trabajo de su padre, exploran este tema juntos. Para responder a esta pregunta, necesitamos ver muestras de madera carbonizada de minas de uranio, en vez de la madera carbonizada de una de las minas de carbón de Price, en Utah. Esta muestra de madera carbonizada proviene de la mina de uranio La Salle, en Utah. Su supuesta edad geológica es de aproximadamente 140 millones de años. Esta muestra de madera carbonizada proviene de una mina de uranio del área de Temple Mountain, aquí en Utah. Su supuesta edad es también de 140 millones de años. Pero observen el parecido que tiene esta muestra con este otro trozo de madera. Son casi idénticos. Es interesante notar que este trozo de madera provino de un trozo fresco de madera como este, hace solo unas pocas semanas. Esta cercana similitud hace sugerir una importante pregunta. En realidad, ¿es verdad que este trozo de madera carbonizada de La Salle o este otro trozo del Temple Mountain, ambos en Utah, son 140 millones de años más antiguos que este trozo de madera que David y yo hace poco obtuvimos en nuestros experimentos? No exactamente. Encerrada en estas y otras muestras de madera carbonizada de las minas de uranio, se encuentra una evidencia extraordinaria que nos cuenta una historia diferente. Para verla es necesario que las muestras se coloquen en epoxi, un tipo de resina, y luego en unos portaobjetos de vidrio para su observación bajo el microscopio. Bajo el microscopio podemos ver decoloraciones producidas por partículas radioactivas expulsadas de diminutos centros. Algunos son circulares, otros elípticos, como puede verse en estas fotografías. Para formarse estos halos circulares y elípticos, necesitaron una secuencia especial de acontecimientos, en realidad tan especial que derriba completamente la idea de una edad antigua del carbón y apunta hacia su reciente formación, geológicamente hablando. ¿Qué tan reciente? En 1976 publiqué mis resultados sobre los estudios de estos troncos en la edición de Issue of Science del 15 de octubre de 1976. Esto es lo que decía ese informe. Estos extraordinarios valores, con referencia a estos porcentajes de uranio, admiten la posibilidad de que tanto la infiltración inicial del uranio como la carbonización posiblemente hayan ocurrido en los últimos miles de años.
En otras palabras, estaba sugiriendo que el carbón se forma muy rápido, geológicamente hablando. Esta información se ha mantenido inalterada y no se ha refutado en la literatura científica desde que se publicó en 1976. Por lo tanto, tenemos derecho a sacar algunas conclusiones firmes sobre los datos. Los geólogos han supuesto que el Eoceno fue hace casi 60 millones de años, el Cretáceo hace 110 millones de años, el Jurásico hace 160 millones y el Triásico hace 225 millones. Pero los resultados que hemos presentado contradicen esa información, y lo que muestran es el entierro simultáneo de todas estas formaciones hace varios miles de años. Estos resultados pertenecen al origen y a la edad del carbón, donde quiera que se encuentre. Bahía de Catherine Hill, Australia. No lejos de esta zona costera, cerca del punto de rocas planas, se encuentra un objeto de gran interés geológico, un antiguo árbol. Pueden verse los restos fosilizados de este árbol que se extienden sobre 3,5 metros de capas sedimentarias entre 2 vetas de carbón localizadas aquí. Hace años, cuando una compañía minera excavó las capas que cubrían el árbol, se podía ver que el pie del árbol se extendía hacia la parte más baja de la veta de carbón. Desde ese entonces, la parte inferior del árbol se ha separado. Incluso ahora, con su reducida longitud, el árbol se extiende a través de capas que, normalmente, los geólogos opinan que toman cientos de miles de años en acumularse. Pero estas capas no pudieron tardar tanto tiempo, ya que el árbol se hubiera podrido mucho antes de que los sedimentos hubieran tenido tiempo de acumularse a su alrededor. Más bien, este árbol es un testimonio mudo de su catastrófico entierro en al menos 2 secuencias de depósitos de ceniza volcánica. Como lo indica la evidencia, probablemente el árbol quedó enterrado en una serie de flujos de ceniza volcánica con muy poca separación entre uno y otro, similar, tal vez, al catastrófico entierro de miles de árboles en el monte St. Helens en el estado de Washington. Pero si el carbón se formó rápidamente, esperamos ver lugares donde los geólogos han encontrado grandes dificultades para explicar su origen, por la lenta acumulación de vegetación. Así que veamos de cerca la evidencia de la formación del carbón, como ocurre en la espectacular cuenca del río Powder en Wyoming y Montana. La mina abierta de la empresa AMAX en Eagle Butte, cerca de Gillette, Wyoming, revela las enormes reservas de carbón que son visibles por los métodos de explotación a cielo abierto utilizados aquí. La mina de Eagle Butte posee capas de carbono vetas con un espesor aproximado de 37 metros. Esta mina es parte de un área rica en carbón mucho más grande, conocida como la cuenca del río Powder. Esta gigantesca reserva de 26,000 kilómetros cuadrados, ubicada entre las Black Hills de Dakota del Sur al este y las montañas Big Horn al oeste, se extiende hacia el norte hacia el río Yellowstone en Montana y hacia el sur hasta Casper, Wyoming. La inmensidad de los depósitos de carbón de la cuenca del río Powder ha llamado la atención de geólogos durante décadas. Tal interés se documentó en la edición de mayo de 1993 de Earth Magazine. El artículo El carbón del río Powder, enigma geológico, dilema ambiental, incluía estas afirmaciones. Las vetas de carbón del río Powder son extraordinariamente gruesas y puras, libres de otro material. Por lo general, los sedimentos superfluos como la arcilla lavan un depósito antes de que las vetas de carbón puedan hacerse muy gruesas, pero el carbón del río Powder está contenido en inmensas franjas, algunas de más de 60 metros de espesor. Estas vetas se extienden por grandes distancias arriba y abajo de la cuenca. Tienen cientos de kilómetros de longitud y 80 kilómetros de ancho, dice James McClure, geólogo de la Universidad de Wyoming. No son pequeñas agrupaciones de 1 hectárea o 2, son algo inmenso. McClure, que estudió la cuenca por más de una década, dice que no hay otro lugar en el mundo que tenga tantas vetas de 15 metros o más de grosor. Pero la cuenca del río Powder no es solo un recurso económico. Para los geólogos también es un intrigante enigma científico. Los geólogos han estudiado la cuenca por más de un siglo, principalmente para responder a una difícil pregunta. ¿Cómo las vetas llegaron a ser tan enormes? O, para ser más precisos, ¿por qué las vetas no se diluyeron por los aflujos de arcilla y otras impurezas antes de hacerse más densas?
Como escribe McClurg, ¿cómo permanecieron las cosas en la Tierra lo suficientemente constantes para que se generaran 60 metros de carbón? Sin embargo, el origen de cualquier tipo de carbón requiere una precisa secuencia de acontecimientos. Si no se pasa por todos ellos, no habrá carbón, explica McClurg. Y tener vetas de más de 60 metros de ancho, bajas en impurezas y bajas en sulfuro, es un logro extraordinario. McClurg agrega, sería como vendarnos los ojos, dar unas vueltas y atinar en el blanco de una diana 100 veces seguidas. Pero si el carbón no se formó lentamente, ¿hay alguna evidencia de laboratorio que demuestre que se puede formar rápidamente? En esta demostración, Robert y David Gentry comienzan a responder esa pregunta. Anteriormente, tomamos un trozo de madera como este, lo introdujimos en este tubo de acero, agregamos un poco de agua y lo sellamos. El próximo paso es colocarlo en un horno a más o menos 160 grados centígrados por 2 semanas. Ahora estamos listos para ver los resultados del experimento. Como podemos observar, esta madera ahora es de color oscuro. También es más blanda. Una reacción química entre el vapor y la madera bajo presión ha hecho que ocurran estos cambios. Esta muestra aún no es carbón, pero claramente el proceso de carbonización ha comenzado. La pregunta es, ¿se obtendría carbón si este experimento o una variación de él se continuara por un periodo de tiempo más largo? Los científicos del Laboratorio Nacional de Argonne respondieron a esta pregunta en una serie de experimentos realizados en los años 80. Uno de los primeros informes sobre su trabajo apareció en la revista Chemical and Engineering News del 21 de noviembre de 1983. En la página 42 de este número se lee la siguiente cita. Químicos del Laboratorio Nacional de Argonne han tenido éxito en la creación de un tipo de carbón artificial a partir de materiales de aparición natural. El proceso es mucho menos difícil de lo que se pensaba en el pasado que era necesario y proporciona algunas nuevas ideas sobre la estructura del carbón y cómo alterarla. Tiempo después de que aparecieron los informes publicados en la revista Geoquímica Orgánica, la revista científica inglesa de Ciencias Naturales informó sobre el éxito de sus experimentos. En la página 316 de la edición del 28 de marzo de 1985 se lee lo siguiente. A Winans y sus colegas del Laboratorio Nacional de Argonne les ha tomado menos de un año preparar un carbón sintético caracterizado meticulosamente. El material que produjeron es indistinguible del material real con todas las técnicas que se le han aplicado hasta ahora, y su síntesis hace surgir muchas preguntas interesantes en la química orgánica. Para comprender sus resultados, notemos primero la estructura básica de la madera. Los dos componentes principales de la madera son celulosa y lignina. Básicamente, la lignina actúa como un agente aglutinante para las fibras de celulosa. Se llevaron a cabo diversas variaciones del experimento de Argonne, pero la fórmula exitosa fue la que combinó lignina y arcilla con calor, aproximadamente a 150 grados centígrados, en ausencia de oxígeno. Durante un periodo de cerca de 8 meses, se produjo carbón artificial. La rapidez con la que puede formarse el carbón cuando el vapor interactúa con la madera bajo presión nos lleva a preguntarnos,
¿Puede el vapor o el agua caliente producir también la rápida transformación de la materia orgánica en petróleo? Un artículo titulado Agua, agua en todas partes, publicado en la edición de Noticias Científicas del 20 de febrero de 1993, contesta esta pregunta. Investigadores de Exxon descubrieron que el agua desempeñó un papel fundamental en la formación del petróleo. Los esfuerzos para sintetizar petróleo fallaron hasta que se agregó agua caliente en el recipiente del reactor, que contenía la muestra de roca fuerte. Cuando se hizo esto, se encontró una capa de petróleo en la superficie del agua al final del experimento. Este resultado demuestra que hay una vía alterna para la producción de petróleo en la Tierra, con el agua caliente en un papel más importante. El artículo señaló que este descubrimiento podría acabar con las ideas establecidas acerca de la formación del petróleo. Sin embargo, otros acontecimientos naturales ya están haciendo estragos en las teorías convencionales. Y por si fuera poco, algunos investigadores, uno de ellos de la Universidad Estatal de Oregón, han publicado informes que muestran evidencia de formación de petróleo en la actualidad en la cuenca de Guaymas, en el Golfo de California. Ahora mismo en el Golfo de California, a 1.800 metros de profundidad, hay una acumulación de sedimentos orgánicos que se derivan de las algas marinas y otras fuentes orgánicas. Debajo, agua sobrecalentada está siendo empujada por una fuente de calor intenso a través de estos sedimentos. El petróleo se forma con la interacción de sedimentos orgánicos y agua sobrecalentada. Este petróleo hidrotermal de la cuenca de Guaymas prácticamente es indistinguible de los petróleos crudos que se obtienen de los pozos perforados en la Tierra. Las implicaciones de este descubrimiento difícilmente pueden ser desestimadas. La posibilidad que debe ser tomada en cuenta es que el origen de las reservas de petróleo crudo que abundan por el mundo puede explicarse por medio de procesos hidrotermales similares a los que tienen lugar en la cuenca de Guaymas. Pero en vez de una dispersión abierta de petróleo directamente en el agua del mar, un sistema cerrado podría ser visualizado fácilmente, donde se pueda acumular una reserva de crudo. Existe la posibilidad de que una inundación universal fuera decisiva en la producción de las inmensas reservas de petróleo del Medio Oriente y del resto del mundo. La gran cantidad de vegetación sepultada por este tipo de inundación, mezclada con agua sobrecalentada, similar a la detectada en la cuenca de Guaymas, podría producir petróleo en las cantidades que vemos actualmente. Dependiendo de las condiciones del entierro, la materia orgánica se transformaría en petróleo o en carbón. ¿Existe un modelo de historia de la Tierra que incorpore estas características, que admita la formación de las grandes reservas de petróleo y carbón del mundo en un periodo de tiempo mucho más corto del que se ha pensado anteriormente? ¿Qué hay de un modelo basado en el registro de la historia de la Tierra dado en el Génesis? La Biblia describe que la Tierra comenzó a existir hace cerca de 6.000 años. Una tierra originalmente cubierta de exuberante vegetación, luego devastada por un diluvio universal cerca de 1.700 años más tarde. Esta escala temporal, desde luego que concuerda con todos los descubrimientos científicos que he realizado, y es un hecho que el agua una vez cubrió esta tierra. En 1927, Noel Odell descubrió fósiles marinos cerca de la misma cima del monte Everest, montañas que se elevan sobre el agua. Es como la Biblia describe el fin del diluvio universal. De acuerdo con esta descripción, las conchas marinas cerca de la cima del monte Everest nos sorprenden mucho. Y el carbón y el petróleo son el resultado de una rápida devastación y del entierro de exuberante vegetación causados por un diluvio universal. Si es así, ¿qué tal si una inundación universal hubiera causado este rápido enterramiento? La Biblia habla de las fuentes de una grieta grande y profunda, una fuerte referencia a erupciones volcánicas en las cuencas oceánicas antes de la inundación. Esto es significativo porque recientemente investigadores oceánicos encontraron un área del lecho del Océano Pacífico con más de 1.000 volcanes. El área es casi del tamaño del estado de Washington. Estudios adicionales del lecho marino bien pueden producir muchos más descubrimientos. La probabilidad de una extensa actividad volcánica durante el diluvio bíblico nos lleva a pensar en una de las erupciones volcánicas más famosas de los tiempos modernos.
El 18 de mayo de 1980, un gigantesco deslizamiento de tierra en el monte St. Helens, Washington, vino acompañado por una explosión equivalente a 20 millones de toneladas de dinamita. Esta explosión lateral de vapor sobrecalentado, ceniza volcánica y polvo arrasó con más de 390 kilómetros cuadrados de bosques, partiendo inmensos pinos como si fueran mondadientes. Los escombros del derrumbe se precipitaron al lago Spirit, causando una ola colosal que bañó un lado de la montaña adyacente a más de 240 metros sobre el nivel del agua antes de la erupción. Una capa promedio de 90 metros de nuevo sedimento que cayó al lago ha hecho que el nivel de su superficie sea ahora unos 75 metros más alto. Y un gran número de árboles derribados por la explosión cayeron al lago Spirit, arrastrados por la gigantesca ola. La catastrófica fuerza del agua para acumularse y sepultar extensas cantidades de vegetación puede observarse fácilmente aquí. La maraña de troncos flotantes en el lago Spirit solo tiene la mitad de su tamaño original, ya que el resto de los troncos se ha hundido hasta el fondo. Si el monte St. Helens hubiera hecho erupción debajo del agua, inmensas olas, cientos de veces más grandes que la del lago Spirit, habrían causado que el material expulsado fuera llevado a zonas más vastas antes de asentarse. Si cientos de estos volcanes estaban activos, podemos comenzar a imaginarnos los destructivos efectos que un diluvio universal habría tenido en la topografía del planeta. Esto hace que nos preguntemos, ¿puede un diluvio universal como el descrito en la Biblia ser también la explicación de otros fenómenos geológicos, como el del Gran Cañón? Algunos geólogos nos habrían dicho que los depósitos sedimentarios se asentaron durante muchos millones de años, lo que simplemente no es verdad. El hecho es que la geología del Gran Cañón encaja en un modelo que se basa en el suceso de un diluvio universal. En un intento por saber de dónde vinieron las aguas de la inundación, a dónde fueron después del aluvión y qué acontecimientos geológicos ocurrieron mientras duró, recurrimos al Dr. Walter Brown, antiguo jefe de los estudios de ciencia y tecnología en el Air War College y profesor titular de la Academia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Su desarrollo de la teoría de las hidroplacas proporciona la clave que descubre muchos misterios sobre el diluvio y sus efectos. En nuestro planeta podemos ver 17 aspectos muy extraños que hoy pueden explicarse sistemáticamente como resultado de un cataclismo, un diluvio universal cuyas aguas salieron expulsadas de cámaras subterráneas con una liberación de energía que excedía la explosión de 10.000 millones de bombas de hidrógeno. Esta explicación nos demuestra la rapidez con que se formaron las principales montañas. Explica los depósitos de carbón y petróleo, la rápida deriva continental, por qué los lechos oceánicos tienen enormes fosas y cientos de cañones y volcanes. Explica la formación de estratos divididos en capas y la mayoría de los registros fósiles, las llamadas edades de hielo y los principales cañones, especialmente el Gran Cañón. Quizás la Tierra antediluviana tenía un inmenso supercontinente que contenía exuberante vegetación, mares, ríos y montañas menores. De acuerdo con la teoría de las hidroplacas, la Tierra antediluviana tenía mucha agua subterránea, cerca de la mitad de la que hay en nuestros océanos actualmente. Esta agua estaba en cámaras interconectadas que formaban una concha esférica de unos 800 metros de grueso, quizás a 16 kilómetros por debajo de la superficie terrestre. El incremento de la presión en la cámara subterránea expandió la corteza como se expande un globo cuando aumenta la presión en su interior. La falla en la corteza comenzó con una fisura microscópica que aumentó en ambas direcciones a cerca de 5 kilómetros por segundo. La grieta, que siguió el camino de menor resistencia, rodeó el planeta en aproximadamente 2 horas. Cuando la grieta se desplaza por la Tierra, la corteza sobre ella se abrió como el rasgón de una tela muy estirada. El agua subterránea estaba bajo extrema presión, debido al peso de 16 kilómetros de roca presionando hacia abajo.
así que el agua salió violentamente de la rotura. Los cálculos demuestran que estas fuentes de agua de la grieta que rodeaba el planeta salieron propulsadas de manera supersónica a más de 30 kilómetros hacia la atmósfera. La rociada de esta enorme fuente produjo lluvias torrenciales que la Tierra no había experimentado antes ni experimentado desde entonces. La Biblia afirma que todas las fuentes del gran estallido se abrieron en un día. Y describe estos eventos hace cerca de 4.500 años. Ahora podemos unirlos científicamente por orden de causa y efecto en la teoría de las hidroplacas. Las fuentes de la Gran Grieta y el vapor en expansión produjeron violentos vientos y parte del agua que salió expulsada por encima de la helada estratosfera se congeló en cristales de hielo sobreenfriados y se formaron inmensos depósitos de hielo que sepultaron, asfixiaron y congelaron instantáneamente a muchos animales. El agua a alta presión erosionó la roca en ambos lados de la grieta e incluso arrojó los contenidos calizos de muchos mares antediluvianos. Grandes cantidades de sedimentos de esta agua turbia se asentaron en todo el planeta. Estos sedimentos atraparon y sepultaron plantas y animales, lo que formó el registro fósil. La vegetación arrancada por la inundación se desplazó a regiones donde se acumuló y rápidamente se convirtió en carbón y petróleo por procesos que hoy en día podemos reproducir en el laboratorio. Los experimentos demostraron que cuando la erosión ensanchó la grieta, su grosor se hizo tan grande que la roca comprimida debajo de la cámara subterránea se levantó, dando origen a la dorsal media oceánica que envuelve a la Tierra como la costura de una pelota de béisbol. Las placas continentales, las hidroplacas, aún con agua lubricante debajo de ellas, se desplazaron hacia abajo, lejos de la emergente dorsal media atlántica. Después de que las inmensas placas continentales alcanzaron una velocidad de unos 70 kilómetros por hora, chocaron entre ellas, se comprimieron, se aplastaron, se condensaron y se doblaron. Las porciones de hidroplacas que se levantaron formaron montañas. Las que se combaron hacia abajo formaron fosas oceánicas. Por eso sus aspectos por lo general van paralelamente con los de las dorsales oceánicas de las que se alejaron. Las hidroplacas que se alejaban de las dorsales oceánicas abrieron cuencas oceánicas muy profundas, en las cuales se aislaron las aguas de inundación. Todas las cuencas continentales quedaron llenas de agua, lo que produjo muchos lagos postdiluvianos. Todo lago que se formó por la lluvia o por la desembocadura de agua en alturas mayores se derramó en el punto más bajo de su margen. Esto erosionó la pequeña abertura de su borde, permitiendo que fluyera mucha más agua a través de ella, lo que cortó más rápida y profundamente los sedimentos blandos depositados por la inundación. Este proceso se aceleró hasta que toda el agua de los lagos se vertió a través de una profunda abertura, formando un cañón. El más grande de todos fue el Gran Cañón. El norte y el este del Gran Cañón era un enorme lago que he identificado y nombrado Gran Lago. El vertido liberó más agua que los 5 grandes lagos juntos. El Gran Lago se derramó, erosionó su embalse a 30 kilómetros de Page, en Arizona, y formó de manera catastrófica el Gran Cañón, en cuestión de semanas. La rápida deposición de los depósitos por la acción de las mareas significa que hubo poco tiempo para que ocurriera la erosión entre capas sucesivas. Sobre la escala del largo período visualizado por la teoría evolutiva, debería haberse encontrado evidencia considerable de erosión y de relleno por formaciones geológicas sucesivas durante el clima que se esperaba por millones de años. Las capas geológicas del Gran Cañón son extraordinarias porque muestran poca o ninguna evidencia de erosión entre capas diferentes. En lugar de eso, vemos capas que tienen mucha más coherencia con la rápida deposición visualizada por el modelo de la gran inundación. La erosión no ocurrió hasta que todas las capas se habían depositado. ¿Qué tan rápidamente pudo ser erosionado el cañón?
Los sedimentos depositados más recientemente aún no estarían completamente endurecidos, lo que crea la posibilidad de que la erosión del cañón pueda haber tenido lugar con mucha más facilidad que si estuviera convertido en roca, como lo ha supuesto la teoría evolutiva. Sin embargo, bajo las condiciones adecuadas, el agua puede cortar su paso a través de las rocas más duras, como el granito, en el fondo del Gran Cañón. Estas condiciones comprenden la llamada cavitación. La cavitación es el proceso de pulverización de la roca relacionado con flujos de agua mayores a 2.800 litros por segundo. Cuando el agua se separa por irregularidades en el canal del lecho de roca, se producen burbujas vacías que golpean como un martillo la superficie de la roca, convirtiéndola literalmente en polvo. Un moderno ejemplo de la rápida erosión del lecho de roca por cavitación es el embalse del Cañón Glen en el río Colorado, más arriba del Gran Cañón. La excesiva nevada en la parte más alta de la cuenca del río Colorado a finales de la primavera de 1983 causó una escorrentía excesiva que se vertió en el lago Powell a un promedio de hasta 4.200 litros por segundo. Esta rápida afluencia amenazó con desbordar el embalse del cañón. Para controlar el flujo, la planta de energía trabajó a su capacidad máxima liberando 793.000 litros por segundo a través de las turbinas. Luego se abrieron las tuberías de desagüe para drenar otros 480.000 litros por segundo y aún así no era suficiente. La situación de emergencia requirió que los ingenieros se arriesgaran a dañar el túnel aliviadero. Y el 15 de junio el túnel de 12 metros de diámetro se abrió para drenar 368.000 litros por segundo adicionales, que luego llegarían a 480.000 por segundo. Luego, el 28 de junio, el flujo se incrementó a 906.000 litros por segundo. En ese momento, el agua que salía del túnel era roja y los ingenieros sintieron temblores de tierra fácilmente perceptibles. Grandes bloques de hormigón y roca eran arrojados del túnel de 12 metros de diámetro. Después de cerrar el túnel aliviadero, el equipo de inspección descubrió grandes daños por efecto de la cavitación. El revestimiento de acero de 90 centímetros del hormigón armado del túnel tenía inmensos agujeros. En un recodo donde el túnel se eleva, un hoyo de 9 metros y medio de profundidad, 46 metros de altura y 12 metros de ancho cortaba el revestimiento en piedra arenisca roja. Se requirieron 1.700 metros cúbicos de hormigón para rellenar este enorme agujero. El proceso de reparación comprobó la gran extensión del daño. La velocidad de la erosión en el túnel aliviadero del embalse del Cañón Glen ocurrió muy rápidamente durante el período en que apareció el color rojo del agua y se sintieron los temblores. Es posible que la cavitación pulverizara el hormigón, el acero y la piedra arenisca a un promedio de 28.300 litros por segundo durante el período cumbre de la erosión. Los efectos destructivos de la cavitación en el embalse del Cañón Glen nos indican que el Gran Cañón pudo haberse erosionado muy rápidamente por la abrupta liberación de un gran volumen de agua sobre él. Pero, ¿de dónde provino el agua y qué causó su repentina liberación? Los estudios del Dr. Brown sobre el Gran Cañón proporcionan una de las mejores respuestas. A la mayoría de la gente se le ha dicho que el poderoso río Colorado talló el Gran Cañón durante millones de años. Pero si la gente pudiera estudiar el cañón desde un avión, podría ver su inmensidad y lo diminuto que es el río en relación con el cañón. No hay río sobre la tierra que pueda tallar este gran hoyo en el suelo, ni siquiera en miles de millones de años. Si el río Colorado talló el Gran Cañón, la primera pregunta que deberíamos hacernos es ¿a dónde van los sedimentos erosionados? Debería haber un gigantesco delta fluvial al final del río Colorado, pero no lo hay. Además, los geólogos no pueden encontrar un gran delta fluvial cerca de esta parte del mundo. Así que debemos preguntarnos a dónde va toda esa tierra. En varios lugares de esta plataforma que domina el Gran Cañón, hay pequeñas montañas o cerros con capas horizontales que cuentan una historia fascinante. Las capas están alineadas, así que obviamente una vez estuvieron conectadas. Algo debe haber pasado y removido varios miles de metros de gruesas capas de material más blando que una vez estuvo en donde estamos ahora. Necesitamos explicar no solo a dónde fue la Tierra que estaba dentro de
Este inmenso cañón de 322 kilómetros de largo, sino también a dónde fueron los miles de metros de tierra que una vez estuvieron aquí arriba y que se esparcieron por decenas de miles de kilómetros. Esta formación en particular, llamada Cerro Rojo, no solo sigue teniendo algunas de estas capas horizontales, también posee una clave en la cima. La capa superior es un flujo de lava. La lava solo fluye cuesta abajo, por lo tanto, en un momento, la tierra que rodea la cima de ese cerro debe haber sido más alta. De nuevo, nos preguntamos, ¿a dónde fue toda la tierra? Catastróficamente, el Gran Lago se desbordó y erosionó su embalse, formando el Gran Cañón hacia el sudeste en unas pocas semanas. Otro gran lago postdiluviano, reconocido por los geólogos, una vez estuvo cerca de aquí, el lago Hopi. Cuando el Gran Lago se desbordó catastróficamente, creo que erosionó el límite oeste del lago Hopi, haciendo que este también se desbordara. ¿A dónde fue toda la tierra? Fue esparcida rápidamente sobre el sur de Arizona y sobre parte de California y de Nevada. La evidencia que apoya el diluvio universal bíblico de hace unos 4.300 años ya está montada. Para el Gran Cañón, el diluvio explica cómo las capas sedimentarias rápidamente se depositaron cuando las aguas aumentaron y cómo fueron erosionadas rápidamente cuando las aguas se retiraron. También hemos visto a dónde fue toda la tierra y hemos visto la evidencia del rápido entierro de la vegetación antediluviana para producir el carbón y el petróleo actuales. Ahora veremos evidencia fósil del rápido entierro de las formas de vida antediluvianas. De hecho, algunas de las evidencias más extraordinarias de la rápida deposición de los sedimentos de la inundación vienen de fósiles bien preservados encontrados en ciertas partes del planeta. Quizás la mayor evidencia fósil del rápido entierro de plantas y vida marina se encuentra en el suroeste de Wyoming, en el Monumento Nacional Fossil Butte. Durante los últimos 100 años, científicos y coleccionistas han recolectado miles de fósiles casi perfectamente preservados de sitios dentro del monumento, en especial aquí en el Cerro Fossil Butte. Es una colección increíblemente variada de tortugas fósiles, frondas de palma, cocodrilos, hojas, insectos, ramas con frutos secos que permanecen intactos. Incluso hay rayas fósiles cuyos esqueletos de cartílago son conocidos por desintegrarse rápidamente y que demuestran que en realidad ese entierro de todas las formas vivientes fue bastante rápido. Pero esto no es todo. Quizás la evidencia más espectacular del entierro rápido de todos los fósiles dentro del monumento son los miles de millones de más de 20 especies de peces. Esta losa de roca en el centro de visitantes del monumento, que mide 2,5 metros por 1,5, muestra vivamente solo unos cuantos de ese número. Sorprendentemente, muchos de los peces conservan no solo el esqueleto entero, sino también los dientes, delicadas escamas y hasta la piel. El inmenso número de peces fósiles en Fossil Butte les ha dejado a los geólogos evolucionistas un gran misterio sin resolver. En 2 secciones tituladas Condiciones ideales para la creación de fósiles y Misterios sin resolver del folleto del Parque Nacional Fossil Butte, se revelan las contradicciones que resultan cuando se utiliza un período terrestre antiguo para explicar el rápido entierro. Por un lado, especulan sobre la existencia de un lago en el que muchos animales y plantas probablemente murieron de manera natural. Por el otro, la evidencia obliga a concluir que en varias ocasiones inmensas cantidades de peces murieron súbitamente. Luego, el folleto iguala esas varias ocasiones con el rápido entierro por precipitación de carbonato de calcio, el mineral fundamental que contiene fósiles año tras año por cientos de miles de años. Realmente este es un escenario increíble. Tener este inmenso número de peces que se reprodujeron en un corto tiempo solo para ser exterminados por una catástrofe un año más tarde aproximadamente, y esto se repetiría varios cientos de miles de veces. Desde hace tiempo, los paleontólogos deberían haber visto la falacia en este escenario, por ninguna otra razón más que por las frondas de palmas fósiles hermosamente preservadas. Así de simple, las palmeras no crecen en el agua y las brisas suaves no arrancan sus frondas. Solo una catástrofe de enormes proporciones puede explicar los fósiles perfectamente preservados en Fossil Butte. Las rocas en las que están son principalmente de carbonato de calcio, como muchas en el Gran Cañón. Todas tienen una fuente común: la interacción de gases volcánicos con cal arrojados desde las cuencas de los mares antediluvianos.
Esta concordancia, junto con la evidencia de la rápida deposición y el entierro, nos indica plenamente que Fossil Butte y el Gran Cañón se originaron en el mismo gran acontecimiento, la catástrofe del diluvio universal. ¿Pero hay alguna otra evidencia que pudiera comprobar que Fossil Butte es solo tan antiguo como el diluvio? La respuesta es sí. Repetidas veces, los geólogos han identificado el sitio de Fossil Butte como perteneciente al Eoceno, que presumen fue hace 50 o 60 millones de años. Pero ya hemos visto en mis estudios de la madera carbonizada y en la gráfica sobre la caída de los periodos geológicos que el Eoceno encaja en el esquema de un diluvio universal hace solo algunos miles de años. Así que no hay duda de que todo el suceso de Fossil Butte encaja solo dentro del esquema de una inundación universal y de una Tierra muy joven. Y eso es todo. No todo quedó sepultado el primer día de la inundación. Las aguas estuvieron aumentando por 40 días. Los animales terrestres, lo suficientemente grandes para sobrevivir un poco más, dejaron registro de sus esfuerzos por escapar de las aguas en aumento. Este registro está en el carbón y es verdaderamente fascinante. De vuelta a la mina de Cypress Plateau. Huellas de dinosaurio en carbón. Asombroso y extraordinario. ¿Cómo llegaron aquí? Obviamente, en el pasado había una inmensa franja de vegetación en esta área. Los dinosaurios deambulaban sobre la vegetación antes de convertirse en carbón. Pero ¿hace cuánto tiempo fue eso? ¿Qué edad tienen los dinosaurios? Eso es lo que queremos saber. Esta otra huella de dinosaurio nos cuenta la historia. Está justo al lado de uno de esos troncos carbonizados de esta mina de carbón de Price en Utah. En realidad, está a solo 30 metros de los troncos carbonizados que vimos anteriormente. Así que sabemos que cualquiera que sea la edad de la madera carbonizada, los dinosaurios eran del mismo período. En la mina de carbón vimos 2 huellas de dinosaurio. ¿Eran las únicas 2 huellas de dinosaurio en las minas de carbón del este de Utah? No exactamente. Aquí en el Instituto del Museo Prehistórico del Este de Utah, miren lo que se ha sacado de esas minas de carbón. Miren todas estas huellas de dinosaurio, de diferentes tamaños. Algunas de dinosaurios carnívoros, otras de herbívoros. ¿Por qué estaban todas juntas? Para contestar esta pregunta, miremos el mapa del fósil de la mina Kenilworth. Dice que hay al menos 8 tipos de huellas diferentes en 100 metros de la superficie del techo de las minas. Aquí en el mismo mapa podemos ver las huellas y los troncos carbonizados. De acuerdo con el letrero, estos dinosaurios deambulaban por un pantano. El sentido común nos dice que eso no puede ser verdad. No hay pantanos en el mundo que preserven estas huellas. Todos estos dinosaurios estaban juntos por una razón. Estaban tratando de escapar de las aguas en aumento de la inundación universal. Estos gráficos ayudan a ilustrar cómo las huellas de los dinosaurios pudieron haberse formado en la época del diluvio y por qué persisten en el carbón. La tierra antediluviana estaba cubierta de vegetación, una escena de belleza por todos lados. Luego vino la inundación. La lluvia torrencial y las fuentes de la grieta grande y profunda causaron que la exuberante vegetación del planeta fuera barrida por las crecientes aguas. Esta vegetación se acumuló en grandes marañas y luego fue depositada por el flujo y reflujo de las olas de las mareas, producidas por actividad volcánica en los mares antediluvianos. Cada acción de las mareas dejaba su depósito de sedimento dentro o sobre la capa de vegetación. Los dinosaurios, por ser bastante pesados, pudieron sobrevivir a muchas de las primeras acciones de las mareas cuando buscaban escapar de las aguas de la inundación. Cuando el agua de las mareas retrocedía brevemente, los dinosaurios continuaban su búsqueda de suelo más elevado, dejando sus huellas en los sedimentos que acababan de ser depositados. En ocasiones, su gran peso hacía que sus huellas penetraran la capa sedimentaria dentro de la maraña de vegetación. Desde entonces, esa maraña de vegetación se ha convertido en carbón, y donde quiera que los dinosaurios dejaron sus huellas originales, seguiremos encontrando registros indelebles de sus huellas en el carbón. Monumento Nacional del Dinosaurio, Vernal, Utah. Si todos estos dinosaurios fueron congregados y barridos por las aguas, también esperaríamos que estuvieran sepultados juntos.
Y de hecho, aquí en el Monumento Nacional del Dinosaurio en Vernal, Utah, vemos un gigantesco cementerio de dinosaurios fósiles. Ha llegado el momento de sacar algunas conclusiones sobre la edad de los dinosaurios y la edad del pez fósil encontrado en el Monumento Nacional de Fossil Butte. Aquí en el Monumento Nacional del Dinosaurio hay un letrero que dice que estos huesos de dinosaurio tienen 145 millones de años, el llamado periodo Jurásico, pero sabemos que en realidad eso no puede ser verdad. Si recordamos nuestros primeros resultados con la madera carbonizada, ahí encontramos el derrumbamiento de los períodos geológicos. El Eoceno, el Cretáceo, el Jurásico y el Triásico los encontramos a todos juntos hace solo algunos miles de años. El pez fósil y el Eoceno, los dinosaurios en el Cretáceo, el Jurásico y el Triásico, todos colapsaron hace solo varios miles de años, sepultados en el mismo período del diluvio universal. En este punto, muchos pueden preguntarse cómo esta sorprendente conclusión puede reconciliarse con la visión evolutiva de la historia de la Tierra. Pueden preguntarse, ¿no sabemos por datación radiométrica que las rocas subterráneas del planeta, los granitos, se formaron repetidas veces en diferentes períodos y lugares durante miles de millones de años de período evolutivo? ¿Y no sabemos por medio de estos mismos métodos que los fósiles en las rocas sedimentarias tienen cientos de millones de años de edad? La respuesta es un cortante no para ambas interrogantes. Ni los granitos ni los fósiles tienen estampada su edad cuando son recogidos. Las antiguas edades radiométricas que los científicos han aceptado por tanto tiempo nunca han sido hechos científicos. La información científica objetiva se deriva de los experimentos en el laboratorio. En realidad, la datación radiométrica es solo un cálculo aritmético. Consiste en una medición de laboratorio, la cantidad de plomo dividida entre la cantidad de uranio. Ambas cantidades son averiguadas en el laboratorio. La otra variable supuestamente es una constante. Se adopta una tasa de descomposición constante. Entonces, la edad es calculada como un producto de esa proporción de periodos constantes. Solo la proporción se mide en el laboratorio. Si esta constante aquí en realidad no es una constante sino una variable, entonces la edad es un absurdo. Y las edades radiométricas son demasiada ficción radiométrica. La evolución supone que los granitos se formaron por enfriamiento lento durante miles de millones de años. El tiempo del enfriamiento, o presunta era, se obtiene con la medición de los actuales productos de descomposición radioactiva del granito, suponiendo que se acumularon solo por una lenta descomposición radioactiva constante. Ya que la evolución compara el período radioactivo con el período de enfriamiento, ninguna evidencia que demuestre que los granitos se formaron rápidamente muestra en esencia su creación simultánea. Por lo tanto, la premisa de la descomposición radioactiva constante y la inferencia de un gran período son inválidas. Y de hecho, hay evidencia científica para su creación simultánea. Dentro de los granitos se encuentran grabadas hermosas microesferas de color, producidas por la descomposición de cierto elemento radioactivo conocido por tener una existencia fugaz. Por medio de una simple analogía, las burbujas de Alka-Seltzer se pueden obtener solo por congelación rápida. Del mismo modo, el registro microscópico de la descomposición radioactiva fugaz de los granitos está ahí solo porque estas rocas se crearon instantáneamente en forma sólida. Si estas rocas se hubieran formado por enfriamiento lento, como los evolucionistas afirman, los rastros de radioactividad deberían haber desaparecido sin dejar ningún registro visible. Este registro de creación instantánea se encuentra en los granitos de todo el mundo. Por otra parte, su existencia en granitos de edades radiométricas tremendamente diferentes demuestra que fueron creados en el mismo momento. Esto derrumba toda la base de los períodos geológicos. Los cientos de millones de años de enfriamiento que los geólogos han pensado necesarios para formar el monolito gigante, el Capitán,
se reducen a solo unos cuantos minutos. ¿Cómo esta evidencia afecta a la edad de la Tierra? Significativamente, el peso de la evidencia científica nos ha conducido a la caída del período evolutivo. Hay una escala de tiempo de creación de un planeta joven. Las edades radiométricas de los granitos, que se extienden desde 80 millones a 4.000 millones de años, son inválidas. Estos granitos del Parque Yosemite, las rocas fundamentales del Gran Cañón, hasta los de Japón e India, y hasta los granitos de Europa, Rusia y Canadá, fueron producto de una creación simultánea. No hemos comprobado que la Tierra tiene 6.000 años de edad, pero hemos encontrado evidencia que corresponde con esa edad del planeta, y hemos demostrado que una edad de miles de millones de años es científicamente incorrecta. Hemos captado solo un breve vistazo de varias líneas de evidencia científica que señalan la verdad y exactitud de un registro bíblico sobre la creación reciente del planeta y el gran diluvio. A pesar de lo breve que ha sido nuestra visión, la conclusión ha resultado cierta. Los rastros radioactivos de la madera carbonizada reducen la escala de tiempo geológica de una vida en la Tierra de cientos de millones de años a solo miles. El suceso de un diluvio universal explica la rápida acumulación de vegetación responsable de las inmensas reservas de carbón y petróleo de la Tierra. La poca edad del carbón y su rápida formación en el laboratorio, así como el petróleo que actualmente se forma en la cuenca de Guaymas, en California, entran solo en una edad temprana del planeta, no en una antigua. Los dinosaurios, sus fósiles sepultados en inmensas fosas comunes y sus huellas en el carbón son un recuerdo mudo de los intentos inútiles de estas criaturas por escapar de las crecientes aguas del diluvio universal. El exceso de helio en los granitos profundos proporciona evidencia concreta de que las rocas de la corteza terrestre son jóvenes. Por consiguiente, rebate todo el concepto de una Tierra que evoluciona desde una época antigua. Y finalmente, las huellas digitales de la creación también encontradas en los granitos, las mismas rocas que la Biblia considera rocas bases del planeta, confirman que todas fueron producto de la misma creación. Este hecho invalida la suposición evolutiva, base de una descomposición radioactiva uniforme, y destruye toda la estructura de los períodos evolutivos. Por lo tanto, debemos concluir que la evolución de 4.500 millones de años del planeta no es más que ciencia ficción. Claramente, el sistema de creencias que corresponde con los hechos científicos que presentamos es el registro de la creación dado en el Génesis y repetido por Moisés en el Éxodo 20:11. En 6 días el Señor hizo el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto hay en ellos, y descansó el 7º día.